tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la Sala de Derechos Humanos del Octavo Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses, organizado por el Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar, organismo encargado de docencia, investigación y extensión en el Servicio Médico Legal de Chile. Como equipo del Instituto Médico Legal, Dr. Carlos Ibar, saludamos a todos quienes hoy están conectados de distintos países y también de distintas regiones de nuestro país. Hoy tendremos la exposición de Inmaculada Alemán de la Universidad de Granada y luego estará Macarena Arias, quien es del Servicio Médico Legal. Les recordamos que, al igual que en las otras salas, para la certificación posterior, les vamos a pedir que se registren en el formulario de asistencia que vamos a ir compartiendo en el chat durante la sesión. Recuerden que si no están inscritos en ese listado, no van a recibir su certificación, así que por favor háganlo para que consigan la certificación. Bien, hoy nos toca entonces comenzar con Inmaculada Alemán, que está ya conectada desde Andalucía, y también nos comentó que también tienen este problema de la lluvia que ha afectado a España durante estos días, por lo tanto podría eventualmente irse la luz allá, entonces esperemos que no, así que le hacemos un doble agradecimiento a Ima por estar aquí, pese a que las condiciones allá hoy día no están muy buenas para estar aquí, así que muchas gracias. Bien, Inmaculada Alemán es catedrática de la Antropología Física adscrita al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada. Se ha orientado al campo de la identificación humana y ha desarrollado métodos de identificación específicos para la población mediterránea, coordinando numerosos investigadores, métodos de identificación específicos y trabajando en un objetivo común. Es coautora de 4 libros, 79 artículos en revistas incluidas en el JCR, 32 en revistas especializadas del área no indexadas y 54 capítulos de libros. Tiene además una patente internacional comercializada sobre un sistema automático de identificación forense, premiada en 2011 con el IFSA Award for Outstanding Applications of Fuzzy Technology. Ella es una académica que también imparte clases en los grados de Biología, Arqueología, Criminología y Antropología Social, y el Magíster Oficial de Antropología Física y Forense de la Universidad de Granada. Actualmente es coordinadora del proyecto de exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra inhumadas en el Valle de Cuelgamuros, mediante un convenio suscrito entre Patrimonio Nacional de la Universidad de Granada, con subvención aportada por la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática. Tenemos entonces una gran invitada el día de hoy, así que por favor pueda compartir su pantalla y el micrófono es todo suyo. Bienvenida. Muchas gracias, Ramiro. Voy a intentar compartir pantalla, que no haya ningún problema, espero. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por invitarme a este octavo congreso del doctor Carlos Ibar. Para mí es un placer que hayáis contado conmigo, obviamente. Y bueno, también es un placer compartir y poder estar, aunque sea solo de forma virtual, con personas de un país tan querido como Chile, que me acogió tan bien en el tiempo que estuve allí, ¿vale? El tema de mi presentación lo he titulado Reto en la identificación de migrantes en el Mediterráneo. Y es un tema que es muy complicado y es un tema que, digamos, es el foco, el centro de atención ahora mismo, tanto por los servicios de medicina legal como los de antropología del territorio nacional, ¿vale? Fijaos, según datos de la Organización Internacional de Migrantes, el número de migrantes fallecidos desde 2014 es este que estáis viendo en esta imagen, ¿vale? Hay diferentes rutas que están utilizadas por los migrantes, pero una de ellas es la que se utiliza desde África hasta Europa. Y el acceso de África a Europa, la parte que está más cercana de África a Europa, es justamente España, es justamente pues esta región que ha comentado antes Ramiro, que es Andalucía. Como se muestra en el gráfico, el número de personas fallecidas, desaparecidas, porque realmente no sabemos si esas personas están fallecidas, el número de personas fallecidas, desaparecidas, es muy elevado
tanto en la ruta americana, en donde hay 6.755 personas, en África 11.000, en Asia 4.000 y pico, cerca de 5.000, Asia Occidental 1.200, pero fijaos en esa ruta del Mediterráneo, en donde el número de personas fallecidas desaparecidas es de cerca de 25.000 personas. Desde 2014, según estos datos, del 2014 al 2020, 2020-2022, porque los datos en la Organización Internacional de Migrantes, pues por ahora no están actualizados, ¿vale? Se considera que el Mediterráneo es como, bueno, la Organización Internacional para las Migraciones ha considerado que el Mediterráneo lo ha denominado como la mayor fosa que hay a nivel internacional. Bueno, este no es un hecho que haya empezado a ocurrir recientemente, sino que es un hecho que empezó a ser patente pues desde principios del 2000, en el año 1999. Pero como veis en esta gráfica que os estoy enseñando ahora mismo, bueno, pues en ese año 1999 comenzaron a detectarse esa serie de movimientos migratorios desde África hasta España, considerando a España como puerta de acceso a Europa. Bueno, pero comenzaron a aparecer en ese 1999, pero aquí estáis viendo que esta gráfica nos está reflejando un número ascendente de esos movimientos migratorios. Desde 1999 hasta 2005 aproximadamente va ascendiendo esa cantidad, pero hay picos muy importantes, uno de ellos en el 2006, vuelve a bajar esa trayectoria y desde 2006 hasta hoy en día, aunque esta gráfica esté reflejando el año 2018, ha subido considerablemente. Se considera que ha subido un 400%. Es enorme, es abismal la cantidad de personas migrantes que intentan acceder a España desde África, pues fundamentalmente huyendo de las situaciones geopolíticas, sociales que tienen en ese continente. Según la Organización Internacional para los Migrantes, entre 2014 y 2020 hay 20.000 desaparecidos o fallecidos. No podemos denominar o no podemos saber que esas personas están fallecidas, aunque intuimos que es así. Sin embargo, bueno, los principales países que estamos afectados por este flujo migratorio desde la parte de Europa somos España, Italia y Grecia. Lo estoy diciendo en sentido geográfico, ¿vale? No en sentido numérico. Pero en estos países, a fecha de 2020, se han recogido 3.000 cuerpos. En nuestras costas han aparecido solo 3.000 cuerpos. Quiere decir que la tasa de desaparición que hay de estas personas, la tasa de fallecimientos que hay de estos migrantes es enorme y que la tasa de recuperación de los cuerpos es muy baja, es cercana al 14%. Y encima la tasa de identificación que hay de esos cuerpos que aparecen en nuestras costas, pues todavía mucho más baja de ese 14% que os estoy comentando o estoy reflejando. Por tanto, estamos ante un problema humanitario de enorme calibre, en donde, bueno, pues realmente la idea que tenemos, llevamos muchísimo tiempo trabajando eh, para buscar una coordinación en la identificación, una coordinación en la recogida de datos y una coordinación sobre todo política, que nos parece que en un principio este es el gran problema, que no existe un interés político en poder poner las bases para que estas personas puedan ser identificadas y puedan ser devueltas a sus familiares. Los datos que os estoy poniendo están recogidos de la página de la organización de la ONG Caminando Fronteras. Es una ONG muy potente que está trabajando en el Mediterráneo
Y bueno, estos son los datos recogidos de las víctimas de los primeros años, de los primeros meses de 2024. Son los datos más actualizados que he conseguido en este momento, ¿vale? Hasta abril de 2024 se contabilizan 5.054 víctimas en las rutas de acceso a España durante estos primeros 5 meses. En esto también hay que hacer una reflexión, y es que generalmente, o desde que empezó todo este proceso migratorio, era habitual que las rutas se utilizaran sobre todo en los meses de verano, que es cuando hace mejor tiempo y es más fácil el acceso desde África a Europa. Sin embargo, ya da igual. O sea, la situación es tan desesperada, la situación política, la situación social que hay en África es tan desesperada que ya en los primeros meses, desde enero, durante todo el año, nos podemos encontrar que existen o se organizan diferentes trayectos desde África a Europa. Las vías que hay de acceso entre los dos continentes son estas que se reflejan aquí. Hay cuatro fundamentalmente. La ruta inicial que se estableció fue la ruta del Estrecho. Pensad que entre África y España la distancia que hay es de unos 14 kilómetros. Esa era la zona de contacto más rápido, la zona más cercana. Y esa ruta fue utilizada por muchísimos migrantes y la hacían en barcas de remo, incluso a nado. O sea que pensad la cantidad de personas que pudieron morir ahí. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años que os estoy comentando? Se han ido reforzando las fronteras, se han ido reforzando los controles migratorios, tanto por parte de los países o de los gobiernos africanos como del gobierno español y también del gobierno italiano y del gobierno de Grecia. Y lo que ha ocurrido es que se han ido moviendo esos puntos de salida del continente africano. Por tanto, esta ruta, la ruta del Estrecho, que era la ruta más fácil, la ruta más cercana, se ha ido trasladando hacia la ruta del mar de Alborán, donde ya hay más kilómetros, hay unos 180 kilómetros. En un principio, toda esta gente que salía sobre todo del Magreb, también recoge gente de Yemen, y bueno, toda la ruta recogen gente eh, que transita por toda África, incluso desde el África subsahariana, con lo cual tienen que recorrer un montón de kilómetros a pie, y el problema no son solo los kilómetros, el problema son la cantidad de dificultades, la cantidad de mafias que se van encontrando en todo ese trayecto terrestre hasta que llegan a la parte norte del continente africano, y en donde se enfrentan a un mar, al mar Mediterráneo, que bien puede tener 14 kilómetros o puede tener 180 kilómetros de distancia e incluso más. Os decía que esta ruta de Alborán, en principio, lo más cercano son unos 180 kilómetros, y lo que hace es conectar esta parte de África a la zona de Andalucía Oriental, a la zona de Almería, además. Pero últimamente esta ruta se está proyectando, ya que se han reforzado los controles migratorios en las costas de Andalucía, se está proyectando también a las costas de Valencia y también a la zona de Baleares, con lo cual son todas estas zonas las que se están viendo afectadas por la recepción de migrantes, y obviamente los kilómetros de peligro para esos migrantes se van aumentando. Otra de las rutas ha sido la argelina. En este gráfico estoy mostrando la cantidad de víctimas que hay en estos últimos meses. La ruta argelina también amplía ese mundo, esa ruta de acceso hacia Europa, y las personas que salen de aquí, que son fundamentalmente personas procedentes de Argel, llegan a las costas españolas, pero también son las que llegan a las costas de Italia y a las costas de Grecia.
Seguramente habréis escuchado la tragedia que hubo, creo que fue en 2014, en la isla de Lampedusa, donde bueno, pues, hubo un montón de personas fallecidas, llegaron a las costas a las costas de Italia y llegaron también un montón de personas migrantes buscando una salida mejor para su vida. El mayor número de personas fallecidas ahora mismo en estas rutas se establece en la ruta canaria. Ahora mismo son 4.000, cerca de 5.000 personas desaparecidas, fallecidas en esta ruta. Es la ruta más peligrosa que hay, porque aquí ya no se están enfrentando no al Mediterráneo, sino al mar Atlántico. Y lo que intentan es llegar a territorio español, ya que las Islas Canarias están junto a África en esa parte oriental de esas costas. Realmente el mar Atlántico es mucho más peligroso. Las rutas que se establecen ahí son también mucho más peligrosas, pero el problema es que se ha establecido un control migratorio muy grande en estas primeras rutas que os estaba comentando y por lo tanto ya de preferencia la ruta que se utiliza es la ruta canaria. También hay una ruta terrestre que no está aquí, no sé si sabéis, pero lo comento, que España todavía conserva varias zonas en África. Ahí están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y realmente lo único que separa el territorio de Marruecos con el territorio español es una valla. Esa valla, en vez de permitir el acceso controlado, el acceso seguro de los migrantes, lo único que ha pasado a lo largo de los años es que se ha ido reforzando y bueno, pues hace poco, no me acuerdo exactamente del año, creo que fue 2018, ocurrió pues también un desastre en donde intervinieron los equipos antidisturbios, hubo una serie de muertos, los que fallecieron en la parte africana han sido identificados, pero aquellos que fallecieron en la parte española no han sido identificados porque no tenemos acceso a los datos de los familiares y ese es, creo que, el gran problema. Este es un problema que es transnacional, ¿vale? Y bueno, y así lo trata tanto Cruz Roja como la Organización Internacional para los Migrantes. Aquí en este mapa podéis ver recogido todos los países, todas las personas, el origen, los países de origen de estas personas que se ven involucradas en este proceso de tránsito. Estábamos hablando solo de la parte norte de África, pero es que no, hay todo un tránsito desde diferentes países de África en donde tienen que hacer toda una ruta llena de peligros para poder llegar a esos puntos de acceso a África. Y por supuesto, aquí están reflejados solo los países, digamos, de origen, pero pensar también que hay diferentes países de recepción. Por tanto, aquí nos estamos encontrando con un problema que es global, porque hay diferentes legislaciones, porque hay diferentes formas de realizar las identificaciones, porque hay diferentes protocolos, porque hay diferentes bases de datos. Y el gran problema que nos encontramos es esa dispersión que existe entre todos los países, tanto los de origen como los de acogida. Ante esto, en 2020, bueno, pues, vamos a ver, yo trabajo en el área de antropología de la Universidad de Granada. Ese área siempre ha estado muy, muy conectada con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de Granada, no de la universidad, no, Instituto Médico Legal de Granada. Y bueno, pues esa unión, ese trabajo ha sido siempre muy coordinado desde hace muchísimos años. Bien, llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que uno de los grandes problemas humanitarios que teníamos era este problema de la identificación de migrantes de las fronteras.
Por eso, en 2020, y como miembro de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, en ese año la Universidad de Granada se postuló para acoger el congreso de esa asociación. Pasó como está pasando ahora. Yo creo que cada vez que hablamos de migrantes yo ya toco madera, porque en ese momento, perdón, en ese momento queríamos queríamos acoger a todos los especialistas en nuestra universidad, pero fijaos, 2020 nos pilló la pandemia de COVID-19, con lo cual decidimos hacer el congreso. Fue la primera vez que este congreso se hizo de forma virtual. Estaba la posibilidad de dejarlo pasar para el siguiente año, pero decidimos hacerlo de forma virtual. Y os digo que parece que cada vez que participo en un congreso hablando de migrantes, pues tenemos que compartir experiencias y tenemos que compartir un poco de los desastres, los miedos ante los efectos naturales que ellos han tenido que compartir. Ahora mismo nosotros estamos aquí en Granada delante de una... Bueno, pues este congreso de las 12 jornadas de esta asociación de la EAOF tuvieron como lema identificación en la frontera. Realmente se planteó cómo ver retos que teníamos en cualquier frontera, ¿vale? Cualquier frontera, ya fuera geográfica, política, cultural, pero realmente se centró en este tipo de migrantes. Este congreso se estructuró en diferentes mesas redondas. La verdad es que tuvimos la posibilidad o tuvimos la suerte, en definitiva, de hacerlo bien, porque dejábamos las presentaciones para que la gente las pudiera ver y en las sesiones virtuales se generó un clima de debate que fue bastante productivo. Las mesas redondas fueron tres. Primero, muerte en la frontera, ¿vale? En la que se quería ver cuál era la problemática que existía en base a la identificación de estas personas migrantes. Ahí contamos con un representante de las familias, un representante de una persona que había realizado ese tránsito cruzando el Mediterráneo. Contamos con personas pertenecientes al equipo de respuesta inmediata de la Cruz Roja, que son los primeros que llegan cuando se da la alarma de que existe una embarcación que está en el estrecho o que está en cualquier parte de estas rutas. Contamos con una antropóloga social porque nos parece muy, muy importante y nos parecía muy importante conocer ese trasfondo de la familia y conocer esa necesidad que se tiene de identificación, ¿vale? Por parte de las familias. Contamos con la fundadora de la ONG, en este caso Caminando Fronteras, Elena Maleno, y contamos también con un miembro del Centro para la Investigación y Docencia en Ciencias Forenses y Derechos Humanitarios, Derechos Humanos y Acción Humanitaria de Naciones Unidas. ¿En qué contexto estamos trabajando? Y creo, ya no sé si ya voy medio rápido. ¿En qué contexto estamos trabajando? En un contexto de identificación, vosotros lo podéis ver muy bien. Es un contexto de identificación muy difícil, porque estamos hablando de un contexto de identificación de víctimas múltiples, ¿vale? Y es un contexto de identificación de víctimas múltiples en un contexto abierto. Es decir, no estamos hablando de un avión donde tenemos una lista de pasajeros, no estamos hablando de un tren en donde tenemos esa lista de pasajeros, no estamos hablando de un edificio en donde sabemos qué personas pueden vivir, cuáles son los inquilinos de esa persona. Estamos hablando de pateras, estamos hablando de cayucos, estamos hablando de motos acuáticas, estamos hablando de personas que cruzan a nado y estamos hablando de que no sabemos la identidad de esas personas. Y a esto se une que tampoco tenemos un acceso directo fácil con los familiares de esas personas. Y estamos hablando en que nos encontramos en diferentes situaciones de conservación.
Generalmente nos podemos encontrar con restos, me paso aquí, nos podemos encontrar con cadáveres avistados o atrapados en barcos o aparecidos en playas, ¿vale? Son cadáveres aislados, pueden aparecer completos, pueden aparecer fragmentados y, por supuesto, aparecen en diferentes estados de conservación. Em, por tanto, digamos, la conexión, la unión, el trabajo interdisciplinar entre los médicos forenses y los antropólogos forenses tiene que ser, o se tiene que establecer ahí, porque muchas veces no tenemos la manera de hacer una identificación de una forma, bueno, pues de la forma en la que se hace habitual en las, perdone que acá hay un rayo enorme. Bueno, que muchas veces no tenemos esas vías fáciles de hacer la identificación. Pero a veces también nos encontramos en un contexto en que los cadáveres están recogidos dentro de las pateras, dentro de los cayucos, con lo cual ahí nos vamos a encontrar personas fallecidas y personas que recogemos y que acogemos en nuestras costas y que están vivas y que nos pueden eh, hacer referencia y que nos pueden hablar de la identidad de esas personas que fueron sus compañeros y que han fallecido. ¿Cuál es el problema? Ahí se hace entrevistas y bueno, cuando se hace el levantamiento se toman diferentes datos y se le hace entrevistas a ellos. El gran problema que se vio en esta sesión de debate, en esta mesa redonda, es que no le hacíamos caso a lo que nos estaban contando esas personas, porque lo que nosotros, desde nuestro punto de vista de la identificación occidental, obviamente necesitamos tener evidencia científica y necesitamos recoger y seguir todos los protocolos, pero es que tenemos evidencias que nos están dando compañeros de esas personas desaparecidas y nos están diciendo, yo era amigo suyo, yo iba con él, yo he compartido este tránsito y sé que se llamaba fulanico de copas. Muchas veces eso no lo queremos ver y bueno, pues es una de las cosas que realmente tanto la gente de salvamento como los propios familiares y las propias personas que habían realizado ese tránsito, pues un poco nos echaban en cara. Y bueno, y también ahí se vio que era necesario indagar la presencia, la existencia o la presencia de familiares que pudieran estar en la misma patera y que nos pudieran ayudar a hacer la identificación por medio de ADN. Lo que estaba claro en esta primera mesa redonda es que el fin último del trabajo de los médicos forenses o de la ciencia forense es la de identificar. Es decir, es un fin humanitario, es un fin que tiene connotaciones administrativas y que tiene connotaciones judiciales. Y es un valor universal que ya estaba establecido en los convenios de Ginebra, firmados en 1949, pero que en este caso de muerto en la frontera no se estaba llevando a cabo. Desde Europa estábamos mirando a otro lado, ¿vale? Hay un montón de hombres, de mujeres, de niños, de niñas que permanecen todavía bien en el mar Mediterráneo, ahí no podemos hacer nada, o que están enterrados en nuestro cementerio y que no le estamos dando la posibilidad, el derecho de seguir teniendo su identidad. Bien, aquí os pongo, y esto lo paso rápido, es una entrevista que nos decía el familiar que vino a participar con nosotros en el Congreso y nos decía, esta persona nos decía que vio al cadáver y decía que era de su amigo tal, pero no le hacíamos caso. El otro decía, este es mi amigo cual, y no le hacíamos caso, ¿vale? O sea que realmente el gran problema que estábamos viendo ahí es que seguíamos haciendo protocolos de identificación occidentales europeos y que tenemos que cambiar un poco la actitud porque tenemos que crear una línea de evidencia. Tenemos que recoger y tenemos que creernos, en principio, para hacer una investigación y para iniciar una investigación, tenemos que creernos todo lo que nos están diciendo los familiares. A partir de aquí, bueno, pues hay una gran cantidad de organizaciones
humanitarias que están trabajando en la identificación o en la ayuda de los familiares, como Caminando Fronteras, el CIPIMIR o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y por supuesto existe un teléfono de alerta, de alarma, para que se pueda llamar en caso de que se aviste cualquier embarcación. Bueno, y en principio será acogida, será auxiliada de momento. Bien, aquí nos contaban pues un episodio, uno de los mayores episodios que ha habido de víctimas de catástrofe en contextos múltiples en Motril, en donde llegaron 14 cadáveres en una patera, ¿vale? En este caso, el que os estoy contando, llegó la patera con personas vivas, pero también había personas fallecidas. Nos contaron cómo se realizaba todo el protocolo, cómo habilitan un espacio, establecen diferentes equipos, tal y como está recogido en la legislación, en donde hay médicos forenses, policía o policía judicial, fotógrafos, auxiliares, y lo que se hace es la primera identificación de esos restos justo cuando aparecen en nuestras costas. La segunda mesa redonda fue respuestas actuales para la identificación y allí pudimos tener la oportunidad de que nos contaran su experiencia un miembro de la Guardia Civil, que en este caso también trabajaba en Motril y que había participado en este evento que os estoy comentando. Nos interesaba también saber cuál era el margen a nivel legislativo que teníamos, por lo tanto invitamos a un magistrado juez. Participaron dos médicos forenses, una de ellas que había participado en este proceso de identificación de este evento que os estoy comentando, y otro que tiene bastante experiencia en identificaciones a nivel internacional, y una antropóloga forense. Realmente, bueno, lo que se veía es que el protocolo se está haciendo bien, ¿vale? Se está siguiendo todos los protocolos internacionales que están reconocidos en la legislación. Se están siguiendo todos los métodos de identificación que están recogidos a nivel internacional, es decir, se toman huellas dactilares, se intenta hacer la identificación por odontograma y se quiere hacer la identificación por ADN. El único problema, y repito, es que estamos intentando aplicar métodos de identificación occidentales en contextos de frontera. No tenemos huellas dactilares con las que comparar pues, aquellas que nos encontramos en los cadáveres. Desafortunadamente, los odontogramas que los estamos tomando no tenemos con quién compararlos, porque estamos trabajando con personas que están viviendo en países en vías de desarrollo y por tanto que tienen una situación socioeconómica muy difícil y por tanto no es habitual que estas personas acudan a mirar su salud dental. Y por otro lado, estamos intentando utilizar el ADN y ahí tenemos un gran problema porque no tenemos acceso al ADN de los familiares. Hay un gran problema a nivel político. Bueno, primero no sabemos dónde recurrir, no sabemos de dónde son estas personas, no sabemos si salieron del norte de África, pero vienen del África subsahariana. Y si no hacemos una línea de investigación previa, no podemos llegar a los familiares para que nos den los datos necesarios para hacer la identificación. En Granada, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada, hasta 2020 se ha podido realizar la autopsia, se han recogido 55 cuerpos. Esto es lo que nos comentaba la médico forense que participó en esta mesa redonda. De esos 55 cuerpos, tan solo uno ha sido identificado o fue identificado y se contactó con la familia, y tan solo otro fue identificado y fue enterrado sin contactar con la familia. Quiero deciros que el contactar con la familia se ha realizado a partir de los esfuerzos personales de los médicos forenses y de los antropólogos forenses que están trabajando, porque se han implicado en eso.
y de la policía y de Guardia Civil, pero no porque exista un mecanismo estatal para que se pueda hacer. No existen los cauces políticos, no existen convenios entre los diferentes países de origen y de llegada para que se pueda dar acceso a los familiares para que puedan llegar a España y dar una muestra de ADN. En esto, una de las conclusiones en las que se llegó, que ya ahí me estoy adelantando, es el que se pudiera facilitar un visado humanitario para estos familiares para que pudieran venir a España y dar muestras de ADN, o incluso que se les facilitara ir a los consulados para allí dar muestras de ADN, ¿vale? Pero realmente el gran problema que tenemos es que los protocolos se están siguiendo, pero todos los resultados se están guardando en los ordenadores de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y no existe una red de conexión. Y por otro lado, no tenemos datos ante-mortem con los que cotejar. Por lo tanto, no podemos llegar a hacer esa identificación. Bueno, aquí os pongo caso y creo que ya voy un poco más rápido. Ramiro, si me voy pasando, me vas diciendo, por favor. Bien, la identificación a nivel antropológico, pues ya sabéis que la hacemos intentando conocer el perfil biológico básico de esa persona, es decir, el sexo, la edad, la talla, el grupo humano al que pertenece, los hábitos que pudieran tener esa persona, pero estamos haciendo una identificación reconstructiva, pero no podemos hacer la reconstrucción comparativa. La antropóloga forense, los médicos forenses nos decían, vamos a ver, es que tenemos que generar una línea de evidencias y todo eso tiene que estar recogido en bases de datos. Aparte de estudiar los restos en los diferentes estados de conservación en los que se encuentren, aparte de eso, los cadáveres llegan con sus vestimentas, llegan muchas veces con documentos. En este caso, pues fijaos, aquí está guardado en bolsas de plástico la documentación o datos importantes de esa persona. Y todo eso sabemos que son datos circunstanciales, pero los tenemos que utilizar. Los tenemos que utilizar para generar y para crear una línea de investigación que nos lleve a localizar de dónde era esa persona y dónde están sus familiares. En este caso, fijaos, había una cartera, había un billete que nos estaba diciendo que esta persona o era o había pasado por Marruecos, pero había una lista de contactos con una serie de teléfonos de personas con las que se tenía que poner en contacto aquí. Entonces, ¿son datos circunstanciales? Sí, pero nos están ayudando a hacer una identificación, a hacer una línea para llegar a esa identificación. Otras veces en las salas de autopsia nos podemos encontrar con otro tipo de elementos patológicos, como esta hernia. Nos podemos encontrar con variantes anatómicas, como las que estáis viendo aquí, ¿vale? Que no es normal, no es tan habitual que no las encontremos en unas personas. Entonces, lo que se está intentando es poder hacer una base de datos general a la que tengan acceso todos los actores que trabajamos en este gran desastre, en este grave problema humanitario, y que, bueno, que pueda ser compartido para generar esa línea de investigación. Os estaba comentando al principio que este fenómeno, este problema humanitario se empezó a generar en torno al año 2000, en 1999, pero mirad, justo os estoy poniendo aquí una ley publicada en 2017. En 2017, 17 años después, es cuando el gobierno español decide hacer un convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja en materia humanitaria e identificación de cadáveres. ¿Qué está pasando? Que estamos llegando muy tarde, que ha habido muchas personas que han fallecido que no vamos a poder encontrar. Y aquí abajo os pongo la imagen del Centro Nacional de Desaparecidos. El gran problema que nos estaban contando también es que en este Centro Nacional de Desaparecidos no se incluyen los datos de migrantes, se incluyen solo los datos de personas desaparecidas en nuestro contexto europeo.
Entonces, no tenemos datos, no podemos hacer las comparaciones. Tenemos datos bien recogidos desde los institutos de medicina legal, tenemos datos aportados por los familiares que los están recogiendo las ONG porque no se recogen a nivel estatal y por tanto no podemos hacer la comparación. Ese es el gran problema. ¿Qué están haciendo las ONGs? Pues lo que están haciendo, por ejemplo, esta de Caminando Fronteras, está publicando los datos de personas fallecidas, indicando en cuál de las rutas desapareció e indicando también datos biológicos o de la ropa que llevaba o de su familia, de tatuajes, de cualquier cosa que nos pueda ayudar a hacer esa identificación, que es lo que en principio un poco estábamos proponiendo. Paso a la tercera mesa redonda y esta se tituló Miradas de Futuro. En ella colaboraron un miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja, en este caso fue José Pablo Baráibar, un especialista de bases de datos de la Policía Judicial, un médico forense miembro del Consejo Médico Forense Español, una antropóloga forense, en este caso fui yo, y un especialista en inteligencia artificial con experiencia en contextos forenses. Aquí voy rápido. Aquí lo único que se intentaba ver, o el gran problema que se veía, es que no hay una concienciación política e institucional para prevenir y resolver esta tragedia que se está dando en el Mediterráneo. Si existieran convenios entre los diferentes países, estas personas primero podrían venir en un contexto seguro, podrían tener un acceso a una vida mejor, pero dentro de un marco institucional seguro que garantizara su vida, y no tendríamos que exponerlo a tanta tragedia de ese tránsito por una parte terrestre y luego por el tránsito marítimo. Y por supuesto también deberíamos de hacer convenios para que pudiéramos acceder a las familias y para poder hacer esa identificación y acceder a los datos ante mortem. Y se veía también la necesidad de crear bases de datos centralizadas con información de cadáveres no identificados y también con las denuncias y con los datos que nos estaban aportando los familiares. Todo eso y desde diferentes instituciones ya se está haciendo, ¿vale? Desde Cruz Roja Internacional se está haciendo. En Grecia, un grupo de médicos forenses ha decidido crear una base de datos en la que se están recogiendo la identificación de los cadáveres, si tenían tatuajes, si tenían marcas corporales, e intenta cotejar con los datos que nos están dando los familiares. El equipo argentino de antropología forense también está trabajando bastante en crear una forma de investigación por medio de redes neuronales para conocer dónde puede salir una persona, qué personas podrían estar conectadas y demás. Y desde Europa también personas, aquí solo está reflejada Cristina Cattaneo, pero Caroline Wilkinson o nosotras, por ejemplo, en Granada también estamos trabajando en la creación de esa línea de evidencias que nos pueda permitir llegar a la identificación de esas personas. Bien, nosotros estamos proponiendo, sé que aquí se os están poniendo un poquillo los pelos de punta con el tema de la identificación mediante superposición de imágenes, pero es cierto que las imágenes las tenemos que utilizar. Sabemos que ha habido problemas, sé que vosotros en Chile tuvisteis problemas en la identificación de los desaparecidos, bueno, de los desaparecidos, de los asesinados durante la dictadura, pero pensamos que es un medio que debemos de utilizar para generar, no para hacer una identificación científica, sino para generar esa línea de evidencia que consideramos que necesitamos para llegar a poder hacer la identificación mediante ADN. Nosotros hemos utilizado la superposición craneofacial, en este caso fue el primero que lo hicimos, una chica, se llamaba Rabia, era marroquí y entre su ropa llevaba el pasaporte. Hicimos un escaneo del cráneo
Y bueno, veis que obviamente la calidad de las imágenes del pasaporte es muy mala, pero coincidía el perfil biológico, coincidía también un poco la ancestralidad, un poco no, mucho, en la ancestralidad, y nos coincidía también ese nivel, esa morfología, con lo cual sí que aportamos pues esa información que nosotros habíamos tenido a la Policía Judicial para que se pusieran en contacto los diferentes gobiernos, el español y el marroquí, y se pudiera llegar a la identificación de esa persona, garantizando el acceso a los familiares de esta chica. Bien, esto lo paso rápido. Bien, la línea de evidencia. Bueno, pues os presento trabajo y con esto termino. Casos en los que hemos trabajado. Este no es de un patero, ¿vale? Pero veis, es un cadáver que apareció en nuestras costas, donde tenía un neopreno con una marca en concreto, donde tenía el cadáver un anillo con una inscripción. Ese cadáver tenía en un brazo dos tatuajes, uno de la Torre Eiffel, donde decía París, en el otro brazo otro tatuaje que decía, creo que Beni Vidi Vinci o algo así, ¿vale? Que se podía conservar. Hicimos un escaneo tridimensional del cráneo, el cadáver estaba, el cráneo estaba esqueletizado y el resto del cráneo, el resto del esqueleto saponificado. Y fijaos, conseguimos fotografías a través de personas que, bueno, allegadas a él, conseguimos fotografías de una persona que estaba justo en ese barco, en esa Zodiac, en esa, ¿vale? Donde en este brazo se le puede ver esa tatuaje de la Torre Eiffel, diciendo debajo la palabra París, este tatuaje en el otro brazo diciendo Veni Vidi Vinci, e hicimos la superposición craneofacial. Coincidía el cráneo, coincidía la morfología, y ahora mi pregunta es, ¿por qué no seguimos esta línea de evidencia? ¿Por qué? De acuerdo, son elementos circunstanciales, pero ¿qué posibilidades hay de que dos personas, o sea, de que una persona, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Qué posibilidades hay que haya varias personas que tengan el mismo tatuaje en un mismo brazo, el mismo tatuaje en el otro brazo, el mismo neopreno, el mismo anillo? ¿Qué posibilidades hay que haya dos personas con esas mismas características en un mismo barco? Es que es imposible. Por tanto, lo que nosotros decimos en nuestra propuesta es que tenemos que hacer una línea de evidencia que nos permite llegar a los amigos, a los familiares, para poder conseguir esos datos ante mortem. ¿Veis? Aquí os paso las imágenes y os paso también este segundo caso. Este es un caso de Almuñécar, un pueblo de la provincia de Granada, en donde en 2022 apareció un cadáver con dos pasaportes. Y los dos pasaportes eran de Marruecos y eran dos hermanos. No me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero son dos, estos dos que os presento aquí ahora mismo. Lo que se hizo también fue el escaneo tridimensional del cráneo y se hizo la superposición en una imagen y tanto en una imagen del pasaporte como en la otra, ¿vale? Aquí se dijo que la identidad era de este individuo, el individuo 2. Y os tengo que decir que después de la investigación policial se comprobó que el individuo 1, este de aquí, estaba vivo en Valencia, ¿vale? Y pudo corroborar la identidad de su hermano, que es el que había fallecido en la patera. Bueno, con esto y ya terminando, sencillamente solo tenemos desafíos. Lo único que estamos es intentando trabajar, sobre todo para que haya voluntad política, que eso nos está costando muchísimo trabajo. Sabemos que estamos trabajando en un contexto muy de frontera. Sabemos que estamos trabajando y que nuestra probabilidad de éxito es muy baja, pero que si identificamos solo a una persona, bueno, pues eso,
que hemos conseguido y eso será un triunfo, ¿vale? Por tanto, con esta última mesa que se desarrolló en Granada, lo único que intentábamos era ver líneas en las que podíamos trabajar. Y una de esas líneas era la de crear, la línea de evidencia, la de crear redes neuronales que nos permitieran llegar a la identificación y la de utilizar también la superposición craneofacial como línea de ayuda para llegar a conseguir perfil biológico, para conseguir llegar a obtener datos previos, datos antemortem, para llegar a la identificación de esas personas. En esta imagen os muestro las tragedias que hemos tenido en estos últimos 5 meses de 2000, o en esos primeros meses que os comentaba antes de 2024, en donde ha habido una tragedia en Mar de Alborán, definitiva en todas las rutas de acceso que os he comentado, el número de desaparecidos fallecidos que hay en todos estos eventos y el número de muertes confirmadas son 0. Y esto es lamentable. Estamos trabajando en poder conseguir esa conexión entre los países de origen y los países de acogida, pero bueno, seguimos teniendo ese gran problema. Mientras tanto, esos individuos sin identidad están enterrados en los cementerios de nuestras costas, esperando que a nivel político nos den la posibilidad de poder acceder a los datos y de poder sencillamente unir datos, ¿vale? Bien, pues solo con esto os doy las gracias y os pido perdón si me he pasado en el tiempo algo. Sí, no, agradecemos, Isma, porque la verdad que estuvo muy bien en el tiempo, así que no, solamente muchas gracias. Tenemos unas preguntas, aquí hay una en el chat de Cristian Cornejo, que nos pregunta, según tu visión, Isma, ¿de qué forma se vincularía el trabajo social forense en la identificación y por tanto en su nexo con la antropología forense? ¿Es para ti o desde la visión disciplinar un aporte o quizás podría verse como una acción que redunda en la recogida de información para un caso determinado? No lo he entendido muy bien. No sé si lo que me quiere preguntar es dónde está ese aspecto social. Sí, a ver, no sé si está por ahí, Cristian, de- para que pueda quizás hablar de su preguntita y ahí le queda un poco más claro. Vale, perdón. Ahí sí se puede desmutear, Cristian. Bueno, De todas maneras, entiendo que, bueno, yo he entendido que sí, cuál es el aspecto social. Obviamente el aspecto social es la necesidad de dar una respuesta a esas familias. Y no es, claro que es un hecho aislado de esa familia, pero se convierte en un hecho comunitario de esas comunidades donde proceden todas esas familias. Pensar que la identificación no es solo el dar una respuesta a una familia, el poder decirle a una familia, he encontrado los restos de tu familiar y los restos de tu hijo, los restos de tu hija están en este sitio y te los voy a devolver. Es que esas familias luego pueden acceder, digamos, pueden cerrar trámites administrativos, pueden cerrar trámites de herencia, pueden continuar con su vida y también saben perfectamente, pueden reclamar los restos de su familiar. Y bueno, y también pueden, por supuesto, darle un entierro según sus costumbres y sus creencias. O sea que es un problema social, una solución social, claro que sí. Individual, sí. Y colectiva y comunitaria de la comunidad, sí. no sé si eso le contesta la consulta a Cristian, creo que sí. Si no, de todas formas, puede más adelante hacer otra preguntita.
Sí, dice que sí. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta a nuestra invitada de hoy. Parecer no. Bueno, si es que aparece alguna por ahí, se la mandamos, Inma, y la respondo por correo cuando pueda, si le parece. Perfecto. Bien, pues agradecemos entonces a Inmaculada que estuvo hoy junto a nosotros desde España con la preocupación que tenía ahí por el clima, así que bueno, esperamos que esté todo bien y nos vemos en una próxima oportunidad de todas maneras. Muchas gracias a todas y a todos y un placer haber compartido este espacio. Bueno, desde el instituto, Inma, te damos las gracias Sí. también. Muy buena tu presentación, muy clarificadora. Si es que seguimos en contacto por diversas razones con las que tú estás vinculada con el instituto. Así que te mandamos un tremendo abrazo y hasta luego. Hasta luego, Francisca, un placer. Bien, vamos entonces a hacer una breve pausa de 10 minutos para luego volver con la presentación de Macarena Arias. Así que los dejamos invitados a mirar este video del museo que va a durar 10 minutos. Y también si no se han conectado en la lista de asistencia, por favor lo pueden hacer, está ahí en el chat. Nos vemos entonces a eso de las 3:10 en este mismo lugar. Bueno, vamos a continuar entonces con esta sala de derechos humanos. Le agradecemos a quienes vieron el video. Nos preguntaban, efectivamente el video no tiene sonido porque es para ponerlo aquí en este break junto al control, al reloj. Y por favor también para que nos puedan seguir en Instagram, al museo que está recién comenzando el proyecto del Instagram, @museo_sml. Se les agradece. Bien, después entonces de la propaganda, vamos a continuar con la salita. Queremos dejar con ustedes a Macarena Arias, quien hoy expondrá sobre antropología forense e interdisciplinariedad para una ciencia forense con enfoque de derechos humanos. Macarena es antropóloga forense, diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh. Desde 2008 fue parte del equipo de la ex Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal de Chile y posteriormente la Unidad de Casos Complejos de la misma institución, en las que ha participado en la investigación pericial en diversas causas judiciales relativas a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante la dictadura cívico-militar, así como también en la investigación de casos criminales complejos y en equipos de respuesta frente a desastres masivos. Actualmente desarrolla junto a otros colegas un estudio exploratorio sobre la composición isotópica de la población chilena actual con fines de aplicación forense financiado por la AAFS. Así que dejamos con ustedes a Macarena Arias, le invitamos a compartir su micrófono y la pantalla, por favor. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá hoy día compartiendo este espacio. Bueno, como coordinadora, el Instituto Carlos Ibar, pensando en este bloque, ¿no? Me invitó a poder compartir con ustedes una presentación. Y con base en mi experiencia, ¿no? Y el trabajo desarrollado en nuestro servicio, pensé que podía ser interesante presentar la experiencia y pensando en el eje temático, ¿no? de este congreso en particular, que es la nueva criminalidad, cómo la antropología, y en esto incluye a la arqueología,
han podido realizar enormes contribuciones al esclarecimiento de crímenes enmarcados en este gran paraguas que hoy día nos desafía a todos y todas en el ámbito pericial. Voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si se ve, si no se ve, porque dame un segundo. ¿Se ve? No, aún no. ¿No? Ok. Me dice que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí. Y ahora, pantalla completa y deberíamos estar ok. Ok. ¿Ahí? Ahí sí, súper. Ahora ya, vamos entonces. Bueno, yo pensé en cómo partir esta presentación y quise como hacer una revisión, ¿no? De esta sensación que no es solo nuestra como peritos, sino que está en nuestra sociedad de esta nueva criminalidad y cómo nos estamos viendo enfrentados a lo que sería un aumento importante de los homicidios, pero no solo de la cantidad, sino que de un cambio cualitativo respecto del nivel de violencia de estos eventos, ¿ya? Efectivamente, si uno va al Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en nuestro país y compara los primeros semestres desde el 2018 a este año, que este es el último reporte que tenemos, se observa un aumento, pero también una disminución en este año respecto de los años anteriores. Y del mismo modo, si uno ve la relación entre la víctima y el victimario en estos eventos, eh, en este gráfico de al lado uno sigue la línea roja, y la línea roja habla de homicidios enmarcados en contextos de actividad de grupos delictivos organizados o pandillas. Y efectivamente también vemos un aumento, pero también, por ejemplo, este año una disminución bien importante que va acompañada de un aumento en la frecuencia de homicidios que tienen que ver con víctimas que son atacados por desconocidos y sin una aparente provocación. Entonces, claro, vemos que los números, ¿no? Dependiendo de los periodos que se consideren, de la definición que se haga de los delitos, podrían como objetar en términos como estadísticos esta idea instalada como de un aumento progresivo, ¿no? Y de un aumento sostenido. Sin embargo, es indudable de que el escenario al que estamos enfrentados ahora no es el mismo que hace 10 años y que efectivamente hoy día vemos crímenes de otra naturaleza que anteriormente eran mucho menos frecuentes. Y eso me lleva a pensar siempre en el caso de Hans Pozo, que yo creo que si uno le habla a cualquier persona en el país y le cuento también a quienes nos acompañan hoy y que viven en otros lugares, este es el caso de un joven que fue asesinado en el año 2006 y su cuerpo fue desmembrado y apareció en distintas partes de la comuna de Puente Alto. Y fue un caso que remeció a Chile, pero completamente. O sea, yo creo que nadie en nuestro país no recuerda su nombre, ¿no? Y a partir de su historia aprendimos de su vida, que era una vida de mucho abandono, ¿no? Con una historia de desigualdades estructurales a las que él había sido afectado desde muy pequeñito. Y es un crimen que nos remeció completamente. Han nacido libros de su historia, obras de teatro, ¿no? Ha estado muy presente como en la memoria colectiva de nuestro país. Paralelamente, en los últimos años hemos visto un aumento, ¿no? De los titulares de noticias que nos hablan de cuerpos desmembrados. Y si uno hace una revisión, efectivamente muchos de estos casos están asociados a temas de narcotráfico, también hay crímenes que tienen que ver con historias como más bien personales, de problemas personales entre dos personas, ¿no?
pero sí vemos que hay una mayor cantidad en los medios, ¿no?, de noticias de este tipo. Y lo que llama la atención es que si uno lee muchas veces estas noticias, más allá del nombre, que a veces ni siquiera está de la víctima, no hay una humanización, ¿no? Como que se pierde esa humanidad de la víctima. Se relata solo el hecho violento y también uno lo puede ver en la forma en que se comunican, ¿no? En la bajada del titular, la forma en que se relatan los eventos. Y esto es particularmente esa como deshumanización, ¿no?, de la víctima, de no intentar o no querer ver quién es, ¿no?, qué pasó, cuál es el trasfondo de esto, que no era como lo que vimos, por ejemplo, cuando pasó lo de Hans. Es particularmente significativo cuando estamos en contextos de que efectivamente el crimen se asocia a un evento de bandas delictuales y lo que uno podría llamar como crimen organizado. Y peor aún, esa deshumanización cuando estamos trabajando con personas extranjeras, ¿ya? Y en ese contexto recordé un evento particular que pasó el año 2018, cuando unos ciudadanos ecuatorianos, si mal no recuerdo, asesinaron a una trabajadora de la Universidad de Chile cuando la intentaban robar mientras ella iba camino a su trabajo. La señora Margarita, yo creo que muchos recordamos su historia, también fue una historia muy tremenda, que evidentemente, y conociendo la historia de ella, también nos remeció a todos. Y en el marco de esta conmoción, ¿no?, de una mujer trabajadora asesinada violentamente, e injustamente, por cierto, los responsables fueron aprehendidos, ingresaron a la cárcel y los mismos reos los sometieron a ellos a torturas, ¿ya? Y esto fue comentado, apareció en las noticias y recordé como ciertos enunciados, los tuve que buscar ahora en literal, digamos, pero ciertos comentarios que emitieron panelistas en vivo en los matinales, ¿no?, cuando hablaron de la situación de lo que le había pasado a los homicidas en la cárcel. Y, por ejemplo, una de ellas manifestó que yo trato de hablar con el mayor respeto posible. Como sociedad estamos aburridos de no creer en la justicia. A mí no me pasó absolutamente nada viendo este video. Se refiere a la tortura, a cómo torturaban a los ciudadanos ecuatorianos en la cárcel, ¿no? Yo apoyo los derechos humanos, apoyo el derecho de los animales, pero el de las bestias, y para mí estas personas son bestias, y los atacaron otras bestias. Yo hubiese hecho lo mismo. A lo mejor no con mis manos porque soy cobarde. No sé si me alegré, me dio alivio. Me dio alivio al darme cuenta de que estos tipos no van a salir libres sin por lo menos un castigo. En otro matinal, una persona manifestaba, aunque me traten de lo que sea, bien merecido. ¿Qué pasa si te matan a tu mamá? ¿Qué pasa si te matan a tu hermana, a tu hija, a tu hijo? La mataron a golpes, se fueron riendo. Perdón, le cagaron la vida a toda una familia y te fuiste riendo por una cartera y un celular. ¿Sabéis qué? Bien merecido. Ahora, más allá de, yo quería como poner esto acá, ¿no? Porque esto que aparece en los medios y que uno ve en las noticias, nosotros los que trabajamos dentro del sistema judicial, no estamos ajenos a estos prejuicios, ¿ya? A estas ideas. Probablemente cuando nos vemos enfrentados a estos hechos, en algún momento entramos en contradicciones, ¿no? Porque sobre todo frente a casos como el de doña Margarita, que era una mujer trabajadora y que es asesinada injustamente. Pero quería destacar esto porque nosotros, más que cualquier ciudadano, tenemos que estar alerta cuando estos prejuicios interfieren o podrían interferir en la forma en que abordamos los casos, ¿ya? Y en la forma en que nosotros damos urgencia y en la forma en que actuamos con rigurosidad respecto de nuestro trabajo, ¿ya? Cómo
yo creo que para los operarios de justicia es fundamental hacer una revisión permanente, un autoexamen permanente y definir realmente un compromiso irreductible con la dignidad humana, ¿ya? Con la dignidad humana y poner la dignidad humana en el centro, y no solo cuando a través de prejuicios o nuestros propios juicios, ¿no? Consideremos que a lo mejor se lo merece, que en verdad esta víctima también era un victimario, ¿no? Porque esto no solo tiene que ver con un mandato ético, la consagración de los derechos humanos, de la dignidad humana, no solo es parte de nuestra normativa jurídica interna a través de nuestra Constitución y como Chile ha ratificado tratados internacionales en esta materia, sino que es como un mandato humano, ¿no? Y que nos permite hacer nuestro trabajo. O sea, cuando uno tiene un compromiso con la dignidad humana, con cómo un cuerpo debe ser tratado, nos permite a nosotros mantener una rigurosidad respecto de las tareas que tenemos, de la documentación de cada lesión, ¿no? Del registro de cada lesión y de cómo podemos comunicar esos resultados para que haya realmente justicia, ¿ya? Eh, Estos datos, por ejemplo, de la última encuesta CEP, si bien, por ejemplo, vimos en el gráfico anterior que hay una disminución de los homicidios, lo cierto es que las instituciones, una de las preocupaciones principales, ¿no? de todos tiene que ver hoy día con la delincuencia, y las instituciones que están como más cuestionadas hoy, irónicamente y paralelamente, son los tribunales, es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, también en ese sentido, la respuesta que nosotros podamos dar desde lo pericial para que los tribunales puedan actuar de manera contundente, ¿no? En estos crímenes, también tiene que ver con ese ejercicio, ¿no? De nosotros poder mantener un compromiso respecto de cómo abordamos los casos independiente de la connotación que puedan tener y de los prejuicios y los juicios que nos habiten a nosotros como peritos. Ahora, si uno piensa en el crimen organizado y la nueva criminalidad, lo común que tienen todos estos casos tiene que ver con la complejidad, ¿ya? Eso es lo común. O sea, vamos a trabajar hoy día en estos escenarios con cuerpos descompuestos, estamos viendo cuerpos que están con acción del calor, carbonizados o incluso calcinados, ¿no? Cuerpos que han sido desmembrados. Son casos muy complejos que nos desafían a todos, porque resulta que estamos trabajando en estos escenarios, pero tenemos que responder las mismas preguntas de siempre, ¿no? ¿Dónde está la víctima? ¿Cuándo murió? ¿Cómo y de qué murió? ¿Ya? Acá hubo intervención de tercero. ¿Y quién es esta persona? O sea, estamos en un escenario complejo respondiendo las mismas preguntas de siempre. Y esto nos obliga a nosotros a desarrollar un cambio de paradigma respecto a cómo vamos a trabajar, ¿ya? Hoy día también estamos mandatados por estándares internacionales. Es importante y algo que es muy relevante, que anteriormente se valoraba mucho y se hablaba mucho de la objetividad y de cómo nosotros como peritos teníamos que enfrentarnos a un cuerpo en blanco, ojalá sin saber nada, quizás, por ejemplo, para evitar esos juicios y prejuicios que uno pudiera tener. Pero lo cierto es que cuando uno está frente a un caso complejo, contar información sobre el contexto, sobre los testimonios, sobre si este cuerpo se encontró en asociación a otro cuerpo, la posición del cuerpo, la asociación de los elementos en el sitio, ese conocimiento va a enriquecer la investigación y las conclusiones que yo pueda tener sobre los traumas, e incluso podría ayudarme a acercar hipótesis sobre la identidad de la víctima en caso de que no tengamos registro, ¿no? Requiere que incorporemos tecnología, que nos modernicemos, ¿no? No solo en cuanto a incorporar, como decía, tecnología, sino modernizar las relaciones. Y en ese sentido, poder agilizar la cooperación entre las distintas instituciones es fundamental, a la vez que intramuros, ¿no? Dentro de la misma institución, poder echar mano a las distintas posibilidades de análisis que tenemos y desarrollar equipos de trabajo multidisciplinarios.
Anteriormente, ¿no? Estaba esta idea media decimonónica de un gran investigador, sábelo todo, que iba a dar respuesta a todas estas preguntas, pero lo cierto es que hoy día la mayoría de los casos se resuelve cuando las distintas instituciones y los distintos especialistas tienen la oportunidad de colaborar, y ojalá esa colaboración sea desde el mismo sitio del suceso y ojalá antes en la investigación. Lo veíamos ayer cuando hizo la presentación en la jornada inaugural del Congreso el fiscal coordinador de ECO, ¿no? Cuánto él resaltaba la necesidad de la multidisciplinariedad y el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, que es lo que a ellos les ha permitido avanzar en las distintas investigaciones. Y lo mismo pasa a nosotros, ¿no? Con el trabajo de los cuerpos. Y en ese contexto es que pensaba en los aportes y a partir de la experiencia que tiene la unidad de casos complejos y que es una experiencia que no solo está en Chile, sino que también otros equipos en Latinoamérica y en otros países han empezado a incorporar el trabajo de los antropólogos, incluso el FBI está incorporando antropólogos a su quehacer. Porque como estamos trabajando a veces con cuerpos descompuestos, desmembrados, esqueletizados, ¿no? Muchas veces se hacen necesarias ciertas consideraciones desde el mismo sitio y por cierto después en el laboratorio que la antropología sin duda tiene muchos elementos ahí para aportar al esclarecimiento de las preguntas que nos acompañan a nosotros como peritos, ¿no? El quién es, cuándo murió, de qué murió. Bueno, primero que todo en la investigación preliminar, ¿no? La colaboración en tanto la antropología también tiene un componente como de ciencia social, permite, facilita, ¿no? Facilita esta historicidad dar historicidad a los casos, la revisión de documentos, integrar distintas fuentes de información, poder en esto recuperar, ¿no? Testimonios, entrevistas, el rapport que pueda tener un investigador respecto de las víctimas o las familias para poder conocer nuevos datos que hagan un aporte a la investigación. El sitio del suceso, ¿no? La arqueología integrando tecnología a través del uso de georradar, de fotogrametría, distintas del LiDAR, ¿no? Distintas posibilidades que hoy día tenemos para ubicar cosas que tienen que ser ponderadas, ¿no? En su justa medida y evaluadas en su justo contexto y las características propias de cada caso, pero que sin duda son un aporte para seguir avanzando. Las posibilidades que tenemos, ¿no? Desde la antropología y la arqueología de reconocer la evidencia, de reconocer lo que es un hueso y distinguirlo de otro, un hueso humano y distinguirlo de otros elementos que pudieran haber en el sitio y que pudieran confundirse con esto, porque claro, la mayoría de nosotros va a poder identificar un cráneo, un fémur, incluso un hueso de la mano si está completo, pero cuando nos enfrentamos a fragmentos óseos, cuando están deteriorados por el paso del tiempo u otras características ambientales propias del lugar, ¿no? Se hace importante esta identificación. La interpretación del paisaje, ¿no? Cómo el arqueólogo puede, al mirar el paisaje, definir a partir de los cambios en la vegetación, los distintos cambios, ¿no? Como de la morfología del paisaje, de cómo va cambiando el sedimento, también poder conocer la historia del lugar y también con eso ayudar en la identificación de posibles fosas clandestinas y, por cierto, todo lo que tiene que ver con el levantamiento y el adecuado registro, ya que es fundamental para el trabajo que se puede hacer después en el laboratorio. Pasa que a veces no, como la pregunta principal de las fiscalías es poder, primero, cuando hay antecedentes respecto de una inhumación ilegal, querer constatar que efectivamente hay una inhumación ilegal y posteriormente avanzar en la identificación. Muchas veces este proceso se hace muy rápido y sin poder dejar registro de los distintos pasos que se hacen antes de llegar a la evidencia. Y del mismo modo, también como los operarios y la gente que está ahí no tiene conocimiento respecto de la osteología humana, los trabajos con máquina, por ejemplo, se detienen cuando ya aparece un hueso largo, cuando aparece el cráneo, ¿no?
Y lo que pasa después es que uno se da cuenta al concurrir que los distintos segmentos óseos están fracturados por el actuar de la máquina y están dispersos en el terreno. Y hay que comenzar el arneo y el trabajo sistemático para poder recuperarlo, porque luego de la identificación viene la gran pregunta y es de qué murieron estas personas. Sobre todo en los crímenes como de alta complejidad, una cosa es la identificación de la víctima, pero también poder identificar la causa de muerte y poder establecer la cronología de los eventos, ¿ya? Porque a veces hay más de un tipo de lesión y uno tiene que ver, tratar de intentar definir cuál fue primero que la otra, porque esas son herramientas que uno puede ayudarle después al fiscal, por ejemplo, a documentar ensañamiento, a documentar, a darle gravedad, ¿no?, a los eventos, y es lo que le permite después a la o el fiscal poder definir las penas para estas personas. Entonces, todo este trabajo que se puede hacer desde el sitio referente a la búsqueda, al levantamiento, sin duda ahí la antropología y la arqueología tienen bastante que decir. Tenemos que ser capaces, ¿no? Por ejemplo, ahí en general uno podría mirar y uno no ve nada, pero poco a poco y en el arneo, ¿no? Se van recuperando las piezas y se pueden ir recuperando en asociación y definir qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Y en qué condiciones está, y asociaciones que puedan existir entre los cuerpos, cuál fue depositado antes que el otro, si hubieran armas homicidas, cuál es la relación que está teniendo el arma homicida con la disposición de los cadáveres. Todo eso es fundamental de poder tener registro desde el SS en adelante, a la vez que poder ser capaces de recuperar la mayor cantidad del material. La presencia en el SS también es importante, por ejemplo, en los casos de restos quemados, de cuerpos calcinados, porque aun cuando uno tome todos los resguardos respecto del traslado de ese cuerpo al servicio médico legal, cuando estamos trabajando con cuerpos calcinados, ante cualquier manipulación va a existir una degradación. Entonces, el registro que uno pueda hacer in situ es realmente imprescindible, porque por más recuerdos que uno tenga, lo que va a llegar acá es totalmente distinto, ¿ya? Entonces, y podría en ese sentido perderse el registro de una lesión que tenga que ver con la causa y manera de muerte. Lo mismo, sobre todo en casos de situaciones de incendio, de quema, ¿no? El reconocimiento de la especie. A veces cuando hay quema, sobre todo en sitios confinados donde hay derrumbes, donde los materiales se derriten, poder distinguir lo que es hueso de otra cosa, donde todo se ve negro. Las personas aquí que han ido a sitios del suceso estarán de acuerdo conmigo, una tarea muy, muy difícil. Y si a eso le sumamos que pudieran haber potenciales víctimas pequeñas, por ejemplo, un caso que nos pasó, que inicialmente se levantaron restos biológicos, y que inicialmente, porque esto era como en un sitio rural, donde habían varios animales en este lugar. Cuando se hizo la recuperación se pensó que era un gatito, ¿no? Cuando llegó al servicio llegaron como restos de animal. Y al poder mirar algunos de esos segmentos se pudo constatar que habían restos humanos de un infante ahí. Y eso, al relacionarlo con otros antecedentes, se pudo después hacer los análisis genéticos, ¿no? Y definir de quién se trataba, quién era esta víctima. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Que pueden ser un aporte, una contribución. Lo mismo pensando en causa y manera de muerte. Otro caso, por ejemplo, de un cuerpo en avanzado estado de descomposición que fue encontrado al costado de un río, pero este río estaba a más de, creo que eran como 30 o 40 metros de altura de un camino que iba arriba, ¿no? La carretera iba arriba y acá abajo había un abismo y acá corría un río, y el cuerpo fue encontrado al lado del río con lesiones propias de una caída de altura. Sin embargo, existían antecedentes de que esta persona habría participado de bandas ligadas al narcotráfico. Entonces el fiscal quiso indagar más allá, se nos solicitó realizar una pericia
Y en ese sentido se procedió a la limpieza, ¿no?, del cuerpo de esta persona y se articularon los fragmentos de cráneo y fue posible definir que esta persona había sido asesinada por un proyectil de arma de fuego, que era distinto, ¿no?, a las teorías iniciales respecto a lo que se había hipotetizado por el hallazgo en el sitio del suceso. Respecto de la causa y manera de muerte, también es fundamental poder distinguir, ¿no?, cuando estamos con cuerpo esqueletizado, poder distinguir lo que es una alteración por condiciones tafonómicas de depositación. Por ejemplo, acá vemos marcas propias del consumo de cánido, pero que ante un ojo inexperto, ¿no?, podrían ser interpretadas como fracturas, incluso como daños por algún elemento cortante, ¿no?, como algo perforante, más bien que cortante, por daños por elemento perforante. Entonces o también, y aquí importante, el trabajo que se puede hacer, sobre todo desde la arqueología, respecto de la evidencia asociada, también ha sido un trabajo súper importante en muchos casos, sobre todo en cuerpos que quedan abandonados en sitios eriazos, donde hay bandas de perros salvajes, ¿no?, que, que consumen los cuerpos, ¿ya? Y muchas veces cuando se produce el hallazgo y existe la derivación en nuestro servicio, las partes biológicas del cuerpo la mayoría de ellas no existen, y las que están tan afectadas por el consumo animal. Y muchas veces son las prendas las que permiten orientar respecto de la causa de muerte de esta persona por medio del análisis especializado de los daños que uno observa en las prendas de vestir. Y por cierto, la consistencia, sobre todo, por ejemplo, si uno tiene distintas capas de prenda, la consistencia que existe entre las distintas capas, y por cierto, eso queda aún más clarificado cuando yo tengo además las piezas óseas correspondientes que me permiten hacer la comparación. Y por cierto, también los aportes que puede hacer la antropología y la arqueología para poder en este nuevo enfoque, ¿no?, que no es tan nuevo, sino que se ha desarrollado ya acá en Chile y en otras partes desde hace varios años, es en poder integrar las distintas informaciones de los distintos especialistas para generar un único reporte que consolide los distintos hallazgos, que le dé coherencia y que facilite la lectura e interpretación por parte de los fiscales de lo que nosotros estamos comunicando. Acá es importante siempre poder tener a la vista no solo lo que nosotros queramos decir en términos técnicos, sino a quiénes se lo estamos diciendo, ¿ya? De manera que la información que nosotros podamos producir sea de utilidad y permita efectivamente a los fiscales tomar esta información para establecer responsabilidades, ¿no?, y definir y esclarecer las circunstancias de la muerte de las víctimas. Y bueno, en ese sentido, esta presentación, ¿no?, y con todo lo que les estaba comentando, tenía como objetivo poder, en el fondo, relevar a través de ejemplos concretos las posibilidades que tiene la antropología y la arqueología en este enfoque interdisciplinario de colaboración y de respuesta respecto del trabajo de los casos que han sido llamados como casos complejos, ¿no?, y que tienen que ver con casos de cadáveres que están en condiciones donde ya una autopsia tradicional no nos entrega todas las respuestas que necesitamos. ¿Y por qué la antropología y la arqueología? ¿No? Por la importancia de la investigación preliminar y esta idea está como ir rompiendo, ¿no?, ir moviendo la barra respecto de este supuesto bias o sesgo que genera el conocer información anterior respecto de los casos que trabajamos, cuando en realidad, sobre todo en los casos complejos, como decíamos, donde ya se ha perdido mucha información en el cuerpo, son los antecedentes los que permiten enriquecer la respuesta que nosotros podamos dar a la Fiscalía. El trato digno a los cuerpos, este llamado urgente, ¿no?, a poder mantener ese compromiso con la dignidad de las personas,
poder ejercer nuestra tarea desde ese lugar, porque solo así nosotros vamos a poder hacer un buen trabajo y documentar y registrar y dedicarnos a desarrollar informes contundentes que permitan a las fiscalías y a los ministerios dar las respuestas que la sociedad hoy día necesita, ¿no? Además, nunca olvidar que independiente de las circunstancias en que esta persona muera, de sus actos, la dignidad humana no es algo relativizable, no es algo propio de cada persona independiente de las conductas y los actos que pueda tener. Y que siempre, o no siempre, pero la mayoría de las veces, ¿no? Hay una familia, hay personas que están igualmente detrás de estas víctimas y a las que también nosotros tenemos el deber de dar respuesta. ¿Ya? También, bueno, la posibilidad de actuar como puente entre las distintas disciplinas en la redacción y la confección de este informe integrado, poder integrar la genética, la dactiloscopía, la radiología, de manera de entregar un todo coherente que no, que aborde también las inconsistencias, ¿no? Porque a veces pasa que, por ejemplo, un informe de radiología puede señalar algo y el informe de antropología señalar algo. Entonces, si uno manda todos estos informes por separado a los tribunales, los fiscales se quedan llenos de dudas. Por eso es tan importante poder integrar esta información y explicar, dar una explicación de por qué en este informe dice eso y en este otro informe dice esto, qué son los distintos elementos que se consideraron y cuál es la evaluación final que efectivamente corresponde y la que debería tomar en consideración la Fiscalía. Ya, por eso la interdisciplinariedad, que hemos avanzado harto en eso, también corre paralela la necesidad de generar fórmulas de integrar esa información y poder entregarle a la Fiscalía ya masticado, ¿no? Todos estos datos y todos estos aportes de las distintas, ya sea instituciones o de las distintas especialidades que han participado dentro de la misma institución. También, no sé, desblanquear un poco las ciencias forenses. Pasa mucho, a nosotros nos pasa mucho que uno ve un informe y a veces nos quedamos mucho en lo descriptivo, ¿ya? En lo descriptivo, solución de continuidad de esto, pero ¿qué es esa solución de continuidad? ¿Ya? Es importante que, y si no sabemos, a lo mejor no sabemos, pero explicitarlo. Es importante que nosotros como peritos, ¿no? Podamos tener plena conciencia de lo que a nosotros se nos está consultando es una opinión. Como peritos tenemos el deber de dar una opinión. Eso es lo que nos están pidiendo los fiscales. Que no solo describamos, sino que opinemos. ¿Qué es lo que estoy viendo y qué es lo que puede ser, ¿no? ¿Cuál es mi interpretación de eso? Y cuando no puedo hacer una interpretación, explicar cuáles son las limitantes respecto de mi interpretación. Y finalmente el tema del lenguaje, o sea, cómo logramos en estos informes lograr un equilibrio entre lo técnico, científico y la accesibilidad que pueda tener lo que estamos comunicando para los fiscales y también para la familia y muchas veces para los medios de comunicación, porque muchos de estos casos a veces son de connotación pública, se filtran a veces los reportes y es muy importante la forma en que nosotros estamos comunicando, porque también como estos son fenómenos nuevos, de cierta forma hay una responsabilidad nuestra respecto de educar, ¿no? Respecto de estos procesos. Y en ese sentido, bueno, creo que la antropología y la arqueología pueden hacer un tremendo aporte en la integración de estos cuerpos y estos equipos multidisciplinarios para hacer frente a los desafíos que hoy día enfrenta no solo nuestro país, no solo nuestros servicios, ¿no? Sino que estamos enfrentando a nivel regional y mundial, respecto también, como veíamos anteriormente, en la presentación de Inmaculada, pero bueno, respecto al tema migratorio, de que también acá tenemos desafíos nuevos, no solo respecto de los crímenes, que es lo principal que yo me enfoqué en mi presentación y cómo documentamos las causas de muerte, etcétera, sino también desafíos respecto a la identidad de las víctimas, porque las fronteras hoy son mucho más líquidas. Entonces, en ese sentido, el deber que tenemos de ir buscando nuevas estrategias y colaboraciones entre los distintos peritos y especialistas, entre las distintas instituciones,
para poder avanzar en las investigaciones y ojalá, y este es como un punto muy importante, que estas colaboraciones se inicien desde el sitio, ¿ya? Y ojalá antes, ¿no? Que de todas maneras eso va a poder enriquecer el trabajo que se puede hacer posteriormente en el laboratorio. Eso, muchas gracias por el tiempo de todos y todas. Y quedo disponible a sus preguntas. Muchas gracias, Macarena, por tu presentación. Y sí, hay hay una pregunta ahí en el chat que es de Pía, y que dice que es médico criminalista, trabaja en sitios de sucesos y coincide 100% en la relevancia de contar con el equipo interdisciplinario del SML en terreno. Hasta el año pasado, ante sitios de suceso complejos en la región metropolitana, había un número del SML para coordinar su concurrencia. Sin embargo, este año se ha indicado que ya no se cuenta con el equipo que va en agudo a trabajar el SS. ¿Cómo podemos hacer entonces para que ustedes accedan al sitio de sucesos y así optimizar la investigación de casos complejos? Porque con este escenario son más relevantes que nunca, dice. Muchas gracias. Hola Pía, ¿cómo estás? Bueno, este equipo existe, lo que pasa es que el servicio hemos estado como en una etapa de reestructuración y hoy día la unidad que participa de esas investigaciones es la unidad de casos complejos, ya que son profesionales que trabajan en nuestro servicio desde hace muchos años, con mucha capacidad, muy especializado en este tipo de casos difíciles, ¿no? Y lo que se hizo fue crear una unidad que puede atender específicamente a los casos actuales, ¿ya? Y bueno, yo les puedo ahí dar el número de teléfono al cual se pueden contactar directamente, que es el número de oficina, ¿no? De acá, de la unidad de casos complejos, para poder facilitar esa colaboración en el sitio. No sé si se los doy acá o después le escribimos a Pía, ahí ustedes me dicen cómo. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas que le puedan hacer por el chat o si quieren, Macarena, puede dejar el número en el chat. Sí, eso. Creo que es 2 primero, ¿no? Lo estoy escribiendo, ¿ah? Por eso ahí está. Ahí está, entonces. Número de... Camilo Marey nos pregunta si hay un equipo de arqueólogos en el servicio médico legal. En el servicio médico legal, más que un equipo de arqueólogos, hay equipos especializados que cuentan con arqueólogos, ¿ya? El servicio médico legal actualmente tiene un equipo especializado en lo que es la investigación de crímenes de la dictadura cívico-militar, que cuenta con arqueólogos y arqueólogas. La verdad es que son arqueólogas todas. Y, y existe esta unidad de la que yo les hablo, que participa en los casos actuales, que es la unidad de casos complejos, que también cuenta con arqueólogas. Y ambas unidades también cuentan con antropólogos y antropólogas. Y bueno, y con una serie de otros profesionales, con odontólogos, también cuentan con médicos forenses, en el caso de la unidad que trabaja con crímenes de lesa humanidad, y todo un equipo de profesionales de apoyo, ¿no? que facilitan nuestro trabajo como peritos, digamos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Macarena Arias, nuestra invitada? Al parecer no. Muy bien. Entonces le damos las gracias a Macarena Arias por la presentación de hoy día y con esto estaríamos dando por finalizada esta sala de derechos humanos de este octavo Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses
que contó al comienzo con la presentación de Inmaculada Alemán y culminamos con Macarena Arias del Servicio Médico Legal.